Buenos días a todos los que estén conectados al menos. Como cada trimestre, presentamos la actualización de las proyecciones del Banco Central y vamos a comenzar con la parte internacional. La recuperación de la economía mundial continúa, si bien el crecimiento se viene ralentizando algo, en gran medida por las restricciones de oferta que han ocurrido, derivado de problemas logísticos que han afectado la cadena comercial en la provisión de varios bienes, tales como problemas en los puertos de China, problemas con los contenedores, dificultades de abastecimiento de algunos insumos, los chips, pongamos, que han afectado la producción de una serie de bienes, etcétera, etcétera. Pero aún así se mantiene en terreno optimista, en terreno positivo, y podemos ver tanto para manufactura como servicios que estamos encima de 50%, que es el nivel neutral. Si vemos ya países más específicos, hemos bajado el crecimiento del mundo por estos factores, y de los países más importantes, de Estados Unidos de 6,7 que teníamos en el reporte de inflación anterior a 6,5%, está estimando Estados Unidos para el segundo semestre que su crecimiento esté bastante debajo del crecimiento excepcional que hubo el primer semestre. El caso de China está esperando un crecimiento que es casi la mitad del que tenía el primer semestre. Aún así importante, cercano al 5% en el segundo semestre en China. China le hemos bajado la proyección de 8,7 a 8,5 y para el próximo año de 5,7 a 5,6. En las comunidades desarrolladas hemos subido ligeramente el crecimiento para el próximo año porque pensamos, y el mundo piensa, que estas restricciones a la producción de varios bienes, de restricción de ofertas, de restricciones logísticas, ya se van a levantar el próximo año. Si vamos a lo observado hasta 2021, podemos ver que si bien la caída fue enorme para los diferentes países, el caso del Perú, como comentaba antes, incluso una de las mayores en el mundo, el segundo trimestre del año pasado, como se puede ver ahí, la recuperación ha sido bastante rápida. E incluso en el caso peruano, podemos ver que este cuarto trimestre, nuestra recuperación, comparado a 2019 todo, es mayor que cualquiera de las 6 economías más grandes de Europa, y excepto para el caso de Brasil y Chile, es la recuperación más fuerte frente a 2019, o sea, en niveles, no en crecimiento, en niveles nos hemos recuperado más que cualquier país latinoamericano de los 6 más grandes, excepto, como dije, Brasil y Chile. Chile, como ustedes saben, está teniendo un aumento muy fuerte del consumo, que puede ser cerca de 18%, como producto de las transferencias de bonos que viene haciendo el gobierno y los retiros excepcionales que ha tenido el FP. Continuemos, por favor. Ahí puede verse la recuperación, con lo que decía, después de este valle profundo que tuvimos durante el confinamiento del año pasado. La recuperación ha sido bastante rápida. Por algo similar se observa en la mayor parte de los otros países de la región, de los 6 más grandes, que son los que seguimos, ¿no? Continuemos. Este escenario se ha dado en el marco en que los términos de intercambio nos han favorecido. Frente a los últimos 20 años, tenemos el mayor nivel de término de intercambio, que son vientos a favor, que deben impulsar fuertemente la economía. Continuamos. Y eso lo podemos ver en el precio del cobre, que si bien se ha corregido a la baja en las últimas semanas, aún así está a un nivel bastante superior al promedio. El promedio entre 2011 y 2020, los últimos 10 años, esto alrededor de $3 la libra. Este momento está en 4,26. Y los factores para pensar que la demanda de cobre se mantiene fuertes serían tanto los planes de infraestructura que tiene, particularmente Estados Unidos,
pero también realmente de la mayor demanda para limitar los efectos del consumo de combustibles fósiles, que están haciendo que haya una mayor inversión en energía renovable y en automóviles eléctricos, que como ustedes saben demandan entre 4 y 5 veces más cobre que un carro convencional. La balanza comercial, que estamos esperando que este año tengamos un superávit de 15.000 millones, es menor que el que esperábamos en junio, básicamente porque el comportamiento de las importaciones ha sido bastante más fuerte, pero aún mantenemos que las exportaciones este año estarían alcanzando casi 60.600 millones de dólares. Para el próximo año esperamos un superávit casi 18.000 millones de dólares, con las exportaciones bordeando los 64.400 millones de dólares. Las importaciones tenían un ligero incremento, pero son cifras bastante importantes, son los mayores superávits históricos que hemos tenido. Si nos olvidamos del año pasado, frente al periodo anterior está más que duplicando el superávit comercial del boom anterior de precios mineros, como podemos ver acá, en que está puesto el año 2012. Ante la caída del precio del cobre, que comienza, como ustedes saben, en mayo de 2013, después del anuncio del tapering. La cuenta corriente en la balanza de pago sí se deteriora frente al reporte de inflación anterior, básicamente por este mayor crecimiento de importaciones, también obviamente por el factor que comentamos antes, mayor costo de fletes, etc. Para el próximo año también hemos reducido por estos factores el superávit en cuenta corriente, que pasaría, en vez de ser 1,8, a ser 0,2% de producto. Si vamos a la actividad económica nacional, podemos ver que la recuperación ha sido bastante rápida, y en ese gráfico, si ven el recuadro inferior, podrán ver que esperamos que el nivel prepandemia se esté alcanzando a comienzo del próximo año, en el primer trimestre del próximo año. Si las cosas fueran muy bien, incluso tal vez podría recuperarse a fines de este año. Y pueden ver que la recuperación es continua. Es cierto que está siendo afectado por la comparación anterior. En el segundo semestre esperamos que el crecimiento de la economía sea 4,6% interanual, básicamente porque ya habíamos salido del confinamiento la mayor parte del segundo semestre del año pasado, y esta recuperación, como pueden ver ustedes, termina siendo un poco más lenta cada trimestre. El tercer trimestre esperamos crecer 9,5, el cuarto 0,2. Los indicadores adelantados de actividad económica vienen con bastante fuerza. Estamos con una velocidad fuerte de crecimiento, que es un factor que va a permitir que incluso en los próximos meses todavía veamos cifras bastante positivas. El crecimiento inercial viene bastante fuerte. La producción de electricidad ha crecido 3,6% frente al 2019, frente al 2020 está creciendo 6,7% en agosto, pero este crecimiento ya se observa hace meses. Y ustedes pueden ver en edificios de oficinas como todavía varias están con consumo bajo de energía eléctrica, como consecuencia del teletrabajo que todavía viene realizándose. El consumo interno de cemento sigue siendo sumamente fuerte. Estamos viendo que frente al 2019, en agosto hemos crecido 13%, en julio 17,4%, y frente al 2020, los crecimientos no en agosto, pero en los meses anteriores han sido bastante más altos. El internet está fallando. Si vemos el IGB externo está creciendo. No, acá tengo en pantalla todo. El IGB externo está creciendo a tasas que son casi no creíbles.
Es cierto que parte es consecuencia del aumento de precio de importaciones, que veremos luego, y también el efecto del tipo de cambio, pero frente al año pasado, al 2019, perdón, está creciendo casi 60%, y el eje interno está reflejando el valor agregado de la producción nacional, la fortaleza de la demanda, que está creciendo 15,3%. Y recuerden ustedes que los perecibles, o gran parte de los perecibles, porque pollo sí paga IGB, gran parte de los perecibles no están sujetos a IGB. El crecimiento es 15,3% frente a una inflación de 5%, estamos dando un crecimiento bastante importante, y eso que, como ustedes saben, el incremento ha sido básicamente alimentos, y alimentos desgraciadamente golpean más bien al segmento más pobre. No refleja su peso del IPC, el peso que tiene el gasto. Si vemos frente al 2020, obviamente las cifras ya son extraordinarias. El eje interno creció 85% en junio, 40% en julio, 30% en agosto. Esto, vamos a ver, cuando veamos cuentas fiscales, va a apreciarse cómo repercute en la reducción que esperamos del déficit. La inversión de orden general también sigue bastante fuerte. La inversión que había comenzado a recuperarse en octubre del año pasado está manteniendo un crecimiento positivo en agosto de casi 20%, en julio de 15,4%, después los baches que tuvo en junio y en abril del año pasado. Y las expectativas empresariales han continuado deteriorándose en agosto. Son realmente las peores que se tienen si excluimos el periodo de inicio del confinamiento. Uno tiene que remontarse básicamente al 2009, el momento de la crisis en Lima, cuando se retrocedió fuertemente el crecimiento y crecimos solo 1% en 2009. Ahora, hemos puesto acá con respecto a la economía y al sector. ¿Cómo puede usted con respecto a su sector? Están algo menos pesimistas con respecto a la economía, y en la encuesta que hacemos con respecto a su empresa están incluso algo menos pesimistas con respecto a su sector. Pero de todas maneras ha habido un deterioro de expectativas que esperamos que se reviertan prontamente. Las exportaciones no tradicionales han seguido creciendo. Hemos tenido en agosto y en julio que han crecido 13,2% y 13%. Y algo que es importante para mostrar todavía el crecimiento de la inversión privada es que las importaciones de capital en los últimos meses están teniendo todavía un crecimiento sostenido. Frente a la contracción que pueden apreciar ustedes en el 2020, en junio ha crecido 9,6%, en julio 9% y en agosto 6,4%. Acá estamos excluyendo los bienes de capital, los materiales de construcción y los celulares. Estamos esperando para este año un crecimiento de 11,9%, básicamente porque el crecimiento observado, los sectores adelantados que hemos estado viendo, como producción de electricidad, IGB, importación de capital, etcétera, sigue mostrando un dinamismo bastante fuerte. Acá pueden ver ustedes que estamos proyectando para el sector no primario actualmente 13,6% frente al 11,7% que proyectábamos 3 meses atrás, con la construcción creciendo 30,6% este año frente al 17% que observábamos o que estimábamos para él hace 3 meses. Y la sorpresa ha sido manufactura. Manufactura viene creciendo frente al año pasado, en este momento 21,1% de estimación frente al 18,1% que teníamos el año pasado.
Y esto es bien importante en cuanto a recuperación. Para el 2022 sí hemos bajado el crecimiento, todavía se mantiene relativamente alto, en 3,4%, más que el de muchos bancos de inversión, porque creemos que esta inercia de crecimiento todavía se arrastra y que las expectativas del sector privado que afectan la inversión esperamos que comiencen a mejorar, al menos tímidamente. Si vamos a la demanda interna, podemos ver que hemos ajustado también el crecimiento al alza con un consumo privado que está creciendo en 9,2% ahora frente al 8,5% que teníamos en el reporte anterior, que es una recuperación bastante rápida. Y la inversión privada, que acá es el rubro en que más hemos elevado la estimación para este año, como producto en gran medida lo ya ejecutado, lo que ya ha pasado, de lo que ha crecido construcción que vimos antes, las importaciones de capital que hemos señalado también hace un momento. Estamos esperando que la inversión privada crezca 24,5% frente al 15,5% que estimamos hace 3 meses. En los demás rubros la variación ha sido pequeña, excepto en importaciones, en que hemos aumentado el crecimiento, dadas también las cifras que observamos. Para el próximo año, más bien, vemos una ralentización del consumo. Incluso nuestra proyección de crecimiento del consumo el próximo año es menor que la que teníamos en junio, ha pasado de 4,8 a 4%. Y la inversión privada, que antes estimábamos que iba a crecer 1%, le estamos poniendo de crecimiento para la inversión privada 1,5%. Las exportaciones mantienen básicamente su comportamiento y las importaciones sí tienen un ligero incremento. Si vemos lo observado hasta ahora, podemos ver que ha habido una recuperación importante en el empleo. Aquí estoy usando la cifra de las planillas formales, esto abarca más de 300.000 empresas. Es un registro, no es una encuesta, o sea, es un dato firme, y puedo ver que frente al 2019, en julio, los empleos formales han caído ya solo 0,4%, y el sector privado ha caído 2,6%, que es una recuperación importante frente a las cifras que veíamos de caída de más de 12% en mayo del año pasado. Si lo vemos por sectores, el que más ha crecido frente a 2019 es agropecuario, seguido de construcción. Si lo vemos frente al 2020, si agropecuario muestra una ligera caída, construcción sí tiene una contribución importante, creciendo casi 48%. Acá obviamente es el efecto que durante el confinamiento estuvo paralizada la construcción. Otro que es dato firme también es el número de afiliados. Este es el promedio móvil de 4 semanas. Está casi en un pico histórico, 11.367 es la cifra que tenemos. Pueden ver cómo ha habido una mejora sustancial frente a los meses anteriores. La inversión privada, estamos esperando que en variación real, que sea este año 24,5%, con la inversión no minera creciendo más que la minera. La inversión no minera esperamos que crezca a 25,5%, y más bien el próximo año estamos esperando que la inversión no minera se contraiga y la inversión minera sea la que dé el impulso al crecimiento de la inversión privada, y así evitamos que descienda. Si vemos la inversión pública, podemos ver que este año esperamos crecimiento del 20%, y para el próximo año estamos esperando 4,5% de crecimiento. Si comparamos frente a los otros países de la región, nuestra economía va a ser la que más crezca,
con un crecimiento, como hemos comentado antes, de 11,9%. Bastante más alto que otros países. Chile, estamos poniendo la cifra de consenso, es 8,4%, puede acercarse a 10% de crecimiento, dado el dinamismo que se viene observando. Como creo que mencioné hace un momento, su consumo viene creciendo casi 18%. Aún así, de las economías de México y Sudamérica, que son las que podemos sacar, debemos ser la economía que más crece. En cuanto al déficit fiscal, que habíamos estimado hace 3 meses en 4,5, ahora estimamos un déficit de 4%, básicamente como consecuencia de la recuperación de ingresos corrientes. Los impuestos, que como en un momento están teniendo una evolución bastante más positiva de la que esperábamos antes. Para el próximo año, sí hemos aumentado el déficit frente a nuestra proyección anterior de 3,1 a 3,4, pero este estaría todavía debajo del tope señalado por la realidad fiscal de 3,7%. Si vamos ahora a los componentes de los ingresos y gastos del sector público, puedo ver que nuestro ajuste ha sido básicamente por la magnitud de crecimiento de los ingresos corrientes. Los ingresos corrientes, que habían caído 17,4% el año pasado, van a crecer más de 30% este año. O sea, si quieren ponerle ustedes frente a 2019 van a crecer 10%, que es una cifra excepcional. En el caso del gasto corriente, sí, el crédito sería menor porque había menor cantidad de bonos que se han dado este año frente al año anterior, y en la inversión pública más bien sí mantendría un dinamismo cercano al 25% de crecimiento este año, como comentamos antes, frente a la caída que tuvo 13,2 el año pasado. Y esperamos que la inversión pública siga creciendo el próximo año, solo que a un ritmo ya menor de 8,2%. Si vamos a los ingresos por impuesto a renta y IGB, pueden ver ahí cómo este comportamiento este año es excepcional. El IGB está creciendo casi 30%, el impuesto a personas jurídicas crece más del 30%, y el impuesto a la renta a personas naturales crece 13,4%. Para el próximo año esperamos que la recuperación de ingresos fiscales continúe, con un crecimiento de 3,4% del IGB, de personas naturales 4% y empresas de 9,1%. La deuda del sector público se mantiene a niveles similares a lo del año pasado, básicamente por este déficit más bajo que tenemos ahora, pero también por el crecimiento fuerte del producto de 11,9%. Para el próximo año también esperamos un nivel de deuda bruta sobre el producto muy similar, en parte porque estamos utilizando también parte de los ahorros financieros que tenemos. Perú sigue teniendo con Chile la deuda más baja de la región, y dado el déficit que se vislumbra para este año para Chile, probablemente terminemos teniendo, incluso, no de la deuda de la región, porque Paraguay tiene menos, de los países más grandes, probablemente terminemos teniendo una deuda ligeramente menor a Chile el próximo año. Lo que es importante es que gran parte de nuestro déficit ha sido financiado en los mercados globales de bonos soberanos, y lo que vemos frente a un pico que llegamos en mayo de 2013 de participación de extranjeros, este mercado de bonos 61%, bajó fuertemente a menos 40%, comenzó a recuperarse después, bajó el año pasado, pero antes ha comenzado a recuperarse, y actualmente más del 50% de los bonos en moneda nacional del Tesoro lo tienen extranjeros. Este monto es importante de todas maneras, son casi 63.000 millones de soles, por lo que es indispensable mantener la confianza de estos tenedores de bonos,
que ya han sufrido una pérdida grande de la relación de tasa de interés que han tenido nuestros bonos, ¿no? Si vamos ahora a la política monetaria, podemos ver que la tasa de interés sigue siendo negativa en términos reales, pero ha tenido dos ajustes en el año. Después la ha mantenido varios meses a tasas excepcionalmente bajas, fue la más baja en emergente, de lejos la más baja en la región. Le hemos subido en agosto y en septiembre, en agosto 0.25 y 0.50 en septiembre, por dos factores. Primero, da la recuperación que estamos observando, que hemos visto tanto en la proyección como en los indicadores. Ya no se requiere una política monetaria tan excepcionalmente expansiva. La política monetaria sigue siendo fuertemente expansiva, como sea en la tasa real, o sea, una tasa de interés por debajo de la inflación, en 2%, en más de 2%. Y el otro factor es que queremos mantener ancladas las expectativas. Es cierto que este aumento de la inflación es un choque de oferta derivado del incremento de precios internacionales de alimentos y energía, además amplificado algo por la subida del tipo de cambio, y que incluso si subiera la tasa de interés en 5% no pasaría nada con el precio del petróleo, el precio del trigo, el maíz o la soya. Sí, lo que no queremos es que se desalineen las expectativas de inflación. Hemos visto en un recuadro, incluso en el reporte de inflación, si ustedes quieren verlo, cómo realmente en los 70 los países que no hicieron nada vieron saltos sumamente altos en su inflación. Japón, que tiene una inflación sumamente baja, típicamente menor que la norteamericana y la mayor parte del país de Europa, pasó a tener una inflación de más del 20%, después del choque petróleo del 7,3%. El último aumento de inflación fuerte, que fue el que experimentamos el 2008, con también una fuerte subida del precio de alimentos y energía, que llevó a que la inflación norteamericana alcanzara 5,4% y Perú 6,5%, se revirtió en gran medida por la recesión después de la crisis de Lehman. O sea, en esto hay que ser prudente, no podemos quedarnos, como se dice, muy atrás de la curva. Si nos comparamos con otros países, aquí he puesto solo la región, teníamos la tasa más baja en emergentes el año pasado, cuando la bajamos. Después República Checa, Polonia, nos igualaron. Ahora, dentro de los países fuera de América Latina, también Tailandia estaría con nosotros. Pero vean ustedes, excepcionalmente la más baja en la región, dentro de los países más grandes de la región, de lejos la más baja. Chile ha subido 100 puntos básicos ya, nosotros 0.75. Colombia se espera que suba su tasa a fin de este mes. México y Brasil han subido fuertemente, Brasil perdón, ha subido fuertemente. Y vemos que gran parte de los bancos centrales y mercados emergentes han estado reaccionando, haciendo que su política monetaria, en la mayor parte de los casos, siga siendo bastante expansiva, pero menos expansiva que antes. Nuestra política monetaria fue expansiva no solo en cuanto a reducción de la tasa de interés, sino también en cuanto a utilización del balance del Banco Central. Por la pandemia hemos tenido la mayor respuesta del Banco Central en cuanto a inyectar liquidez, que equivalió a más del 7% del producto, casi 8% realmente. La crisis financiera global fue 2,2%, y esto es bastante importante. Ya paulatinamente se viene desmontando esto. En nuestro caso no tenemos que anunciar como Estados Unidos el tapering o en Europa, sino conforme van venciendo los préstamos, básicamente de Reactiva Perú, poco a poco se va corrigiendo este balance. El crédito sigue siendo dinámico, si bien obviamente menos que el año pasado, que fue impulsado por Reactiva, pero estamos todavía a un nivel de crecimiento a julio importante, 5,6%. Vean ustedes, México se contrae 12%, Colombia no crece, Argentina 1,6%, Chile 2,3%. O sea, es un crecimiento todavía bastante importante. Más que Estados Unidos, bueno, más que varios países, ¿no?
Ahora, la coyuntura ha llevado a que las tasas de interés de los bonos se hayan corregido fuertemente en cuanto a precio. El precio de los bonos ha caído, lo que significa que la tasa de interés, el rendimiento ha subido. Podemos ver que la tasa de interés de un bono a 10 años que está puesto ahí, que había sido de 3,5 en diciembre de 2020, ha subido 3% a 6,5%. Es cierto que en todos los países ha subido por temores a que retire el estímulo monetario de Estados Unidos y bueno, hay cierto temor también con respecto a mercados emergentes. Había cierta aversión al riesgo que llevó a que se previeran activos de países desarrollados. Pero la de Perú ha sido un poco más alta, como veremos un momento, como consecuencia un poco del ruido político. El crédito ha sido desdolarizándose frente al casi 80% que teníamos a comienzo del siglo. Ahora estamos bajo el 20%, y esto nos hace menos vulnerables. Esto ha hecho que incluso esta depresión reciente tenga potencialmente menor efecto recesivo sobre la economía de lo que ha tenido años atrás. El crédito a familias sigue, ya casi no es importante en absoluto. Todos los nuevos créditos son básicamente en soles. Y en empresas el crédito ha bajado del 28%, pero en la pequeña y microempresa está bajo el 4%. En esta situación de turbulencia, el Banco Central ha intervenido excepcionalmente con cantidades inusuales. El año pasado, el 2018, prácticamente no vendimos nada. El año pasado casi no hemos vendido nada. La turbulencia mayor se dio el año pasado en dos momentos: cuando hay un temor con respecto a todos los activos financieros, cuando hay toman en cuenta los mercados el efecto devastador que puede tener el COVID, y ahí todo el mundo se fue a refugiarse en el dólar, a refugiarse en el bono norteamericano, y todos los activos financieros, bolsas y bonos cayeron, que se internó con cantidades muy pequeñas en derivados, relativamente, porque felizmente se calmó pronto. Y el otro momento fue en noviembre, que hizo de política realmente derivada de tener en un periodo muy corto 3 presidentes. Pero fue básicamente derivados todo. Ahora hemos tenido interviniendo en el mercado de spot, o sea, con venta física de dólares bastante grande. Hemos ofertado en lo que hay el año casi 12.000 millones de dólares, con ventas en mercado directo, en mercado físico, de 7.400 millones de dólares. Si lo comparamos con otros periodos, podemos ver que en la crisis financiera vendimos menos de la mitad, intervenimos con menos de la mitad de promedio mensual frente a este año. Y lo mismo pasó en este periodo en que hubo choques sucesivos: el anuncio del taper de Bernanke en mayo de 2013, la caída de precios del petróleo en el segundo semestre de 2014, la depresión de la moneda china en agosto de 2015, que fueron choques sucesivos que, ahora que la presión cambiara, fueron sumamente fuerte y nos depreciáramos más de 40% en ese periodo. Ahora hemos estado interviniendo con casi 2.700 millones de dólares, que es una intervención bastante fuerte. Si vemos la evolución del tipo de cambio, felizmente en los últimos 2 meses, o sea, agosto y septiembre, está relativamente estable el tipo de cambio. Si vemos septiembre frente a fin de julio de 2021, Perú se aprecia 1%, Chile 2,8%, Colombia sí se ha apreciado, pero han sido variaciones relativamente pequeñas. El dólar parece estabilizado alrededor del 4 o 10% estas últimas 7 semanas. El salto grande fue en julio, y no es sorprender que en julio subiera. Fue el 30 de julio básicamente probablemente el día de mayor movimiento. Recuerden usted que el 21 de julio hay una juramentación de un gabinete que demora 2 horas y media en producirse, no ocurrió el ministro de Economía. La bolsa al día siguiente cayó más de 6%, los bonos se derrumbaron en cuanto a precio, el rendimiento del bono a 10 años subió 80 puntos básicos, etcétera, etcétera. Pero después se ha mantenido realmente estable, y eso podemos comentarlo tal vez después si hay una pregunta. En las encuestas que hacemos a los tesoreros de bancos, a los entes económicos, la proyección del tipo de cambio, esta es la encuesta que hemos hecho a fines del mes pasado,
y comienzo de este. Se espera un tipo de cambio de 4,10 el tema financiero para fin de este año y de 4 soles por dólar para fin del próximo año. El caso de analistas económicos espera una ligera depreciación. La mayor parte de Banco de Inversión también espera un tipo de cambio muy próximo al actual para este año, incluso para el primer semestre del próximo año. Si vemos lo que ha pasado en el año con activos financieros, podemos ver que nuestros bonos fueron los que más, estuvieron entre los que más subieron tasa de interés. Solo nos supera Turquía y Brasil. Brasil por varios factores que tienen mucho que ver con su consolidación fiscal y algún ruido político que no vamos a comentar en cuanto al Congreso y Bolsonaro. Y después nos sigue Perú, que está tercero. En bolsa, más bien, somos la bolsa que más ha caído. Este ha sido año excepcional para bolsas de países desarrollados. Como pueden ver ustedes, Rusia, Francia, Estados Unidos, Italia, Alemania están creciendo a tasas bastante altas. El mercado emergente también hay varios que han caído, pero Perú es el que más ha caído su bolsa con 13,2%. Las reservas internacionales se mantienen a un nivel relativamente elevado, a pesar de la intervención fuerte del mercado cambiario. Este último aumento que hemos visto de reservas internacionales corresponde más a dinero que han traído los bancos, utilizando línea de corto plazo al exterior, con la idea de mantenerse líquidos. Esto todavía da confianza en los mercados y es importante decir que incluso podemos resistir presiones cambiarias por un periodo bastante largo, evitando que se produzca una crisis que de otra manera podría ser posible. La inflación, si comparamos, hemos visto que todos los países está subiendo. Estados Unidos en junio y julio fue 5,4%, que era mayor este agosto de 2008. Este último mes salió anteayer, la cifra de inflación fue 5,3%. Todo se mantiene en niveles sumamente elevados. Ha subido casi 4% frente al cierre del año pasado. El caso de Alemania que casi tiene una fobia contra la inflación, desde superinflación de los 20 y la inflación reprimida después de la Segunda Guerra Mundial, ha tenido un salto de su inflación de más del 4%, de inflación negativa el año pasado está en 3,9%, y lo mismo podemos ver realmente para otros países. El caso de Brasil sube de 4,5 a 9,7, y hay algunos factores comunes. Este aumento en precios de commodities alimenticios, energía, los problemas de oferta derivados de estos problemas logísticos, contenedores, fletes que antes hablábamos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, estimamos que estos factores son transitorios, y la mayor parte espera que sean transitorios y que se vaya regresando a niveles normales en no muchos meses. Acá podemos ver el siguiente cuadro, cuánto han crecido los precios de importaciones, y ahí pueden ver ustedes cómo desde el 2019, como consecuencia del aumento del precio del petróleo, plásticos han subido 57%, hierro, acero 46,5%, papeles han subido fuertemente, lo mismo productos químicos orgánicos, etcétera. Hay que señalar un efecto algo que puede tener efecto diferido sobre el precio de alimentos locales, que es el aumento del precio de abonos. Lo que es el año han subido 46%, 45,9%, como pueden ver ahí, y frente al 2019 es un aumento de 29,7%, pero en este año ha sido un impacto fuerte, que es de casi 46%. Ahora, felizmente que en algunos casos ya se ha llegado al pico del valor, y pueden ver ustedes ahí como frente al pico algunos productos como maíz han caído casi 24%, el aceite de soya casi 11%, el hierro casi 40%, etcétera. Algunos todavía se han corregido muy poco, como el trigo y el petróleo, pero es importante señalar de todas maneras el aumento importante que han tenido. Una cosa a destacar es que el precio futuro y en algunos de estos productos está por debajo del precio actual,
Es decir, uno podría comprar este producto para diciembre a un precio menor que el que se tiene ahora por aceite de soya, que su pico fue 1.674 dólares la tonelada métrica, está ahora en 1.493 y el precio a diciembre está en 1.287. O sea, es precio de mercado, precio futuro. Bueno, si vamos a otros indicadores, podemos ver que el índice de carga seca, que es el Baltic Dry Index, ha subido fuertemente. Pueden ver ustedes cómo ha aumentado frente a diciembre de 2019 casi 300%. Y son todos estos factores que hemos comentado antes, de logística, de la cierre de puertos y de contenedores que cada vez se usan más. También vemos un aumento semejante. El índice global ha crecido frente a 2019 el 551%. El trasladar un contenedor de Shanghái a Los Ángeles para usarlo simplemente ha subido casi 800%. Entonces, esto explica por qué incluso muchos insumos cuyo precio no puede haber variado en el lugar de origen, con este incremento de fletes, repercute de todas maneras en el precio de internación en otros países. Si vamos a la inflación está ligada a estos commodities que han subido fuertemente precios, alimentos, energía, y al tipo de cambio. Esa inflación está en 10,45. Los rubros que no están ligados o están tan directamente a estos componentes han subido solo 2,9 y nos ha llegado a esta inflación de 4,95. Y eso lo vamos a ver en un momento cuando veamos la inflación subyacente, como se puede ver ahí. La inflación sin alimentos y energía está en 2,4%, mientras la inflación con alimentos y energía está 8%. Obviamente esto no es consuelo para la población que gasta más en alimentos. Recuerdo cuando el presidente del Banco Central norteamericano está exponiendo cómo había muchos productos que no han aumentado, alguien del público le dijo, puso como ejemplo el iPad, alguien del público le dijo, cómete tu iPad. Sencillamente no soluciona el problema. Pero lo que sí es importante es que esta inflación de algunos rubros no se está trasladando a otros productos. O sea que todavía, felizmente, las perspectivas de inflación parecen ancladas. Y es por eso que sí es importante señalarlo. Para el próximo año esperamos que esta inflación se revierta y tenemos el 2,6%, con una inflación energía y alimentos menor a la inflación promedio de 1,5%. Y esperamos que la inflación comience a descender a partir de medio de noviembre. Si bien la inflación en septiembre estamos estimando que sea alrededor de la mitad de la que hemos tenido en julio y agosto, todavía da la base de comparación, que es una inflación baja, septiembre, octubre del año pasado, cuando la inflación de 12 meses va a continuar subiendo. Recién antes de noviembre comencemos a observar que la inflación de 12 meses comienza a descender. Y con esto ya estamos terminando. Hemos planteado el escenario básico para la inflación, pero obviamente hay riesgos que pueden afectar este escenario que hemos puesto. Si bien estamos observando en varios productos una corrección a la baja de los precios de alimentos, incluso el precio futuro de varios de ellos está menor que el spot, siempre hay un riesgo que este incremento de alimentos continúe. Segundo, internamente hay el temor a una recuperación algo más lenta del gasto privado por esta menor confianza empresarial que repercutiría en inversión privada, en compra de bienes de consumo de mayor valor, etc. Y también que al haber nuevas autoridades puede haber algo de menor ejecución pública. Y también la incertidumbre internacional subsiste. Todavía está la amenaza, pero la posibilidad pendiente de que la política monetaria norteamericana se vaya ajustando y que esto haya un debilitamiento de las monedas emergentes. Muchísimas gracias.